El 12 de junio de 2002, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sometió ante la Corte Interamericana una demanda contra el Estado paraguayo para que la Corte decidiera si el Estado violó los artículos 8, 9, 13 y 22 de la Convención Americana sobre garantías judiciales, los principios de legalidad y de retroactividad, sobre la libertad de pensamiento y expresión y el derecho de circulación y residencia, todos ellos en perjuicio del ciudadano Ricardo Nicolás Canese, debido a la condena y restricciones impuestas al ingeniero para salir del país como consecuencia de declaraciones hechas mientras este era candidato presidencial. Según los hechos denunciados, durante el debate en la contienda electoral para las elecciones presidenciales del año 1993, el señor Ricardo Canese cuestionó la integridad y la idoneidad del señor Juan Carlos Wasmosy, también candidato presidencial, al decir que él mismo fungió como prestanombres de la familia Stroessner en CONEMPA, el Consorcio de Empresas Constructoras del Paraguay, empresa que participó en el desarrollo del complejo hidroeléctrico binacional de Itaipú, cuyo presidente al momento de las declaraciones era el señor Wasmosy. La comisión señaló que a raíz de estas declaraciones y a partir de una querella presentada por algunos socios de CONEMPA, el señor Canese fue procesado y condenado en primera y segunda instancia por el delito de difamación, con la condena de 2 meses de penitenciaría y una multa de 2.900.000 guaraníes. Como consecuencia del proceso penal en su contra, el señor Canese fue sometido a una restricción permanente para salir del país, el cual fue levantado solamente en situaciones excepcionales. El 2 de julio de 1998 presentaron una denuncia ante la Comisión con base a las supuestas violaciones por parte del Estado paraguayo de los artículos 8 y 22 de la Convención Americana en contra de Ricardo Canese, ex candidato a la presidencia de la República del Paraguay, al negársele la salida de la República del Paraguay por causa de un proceso de difamación y calumnia por declaraciones hechas en campaña electoral en contra de Juan Carlos Wasmosy. El 20 de agosto de 1999, los peticionarios presentaron ante la Comisión una propuesta de acuerdo amistoso. El 3 de noviembre del mismo año, la Comisión rechazó la propuesta. De conformidad al artículo 50, la Comisión recomendó al Estado paraguayo que levante las medidas dispuestas en contra de Ricardo Canese. Una vez presentada la demanda ante la Corte, la Comisión se encarga de designar a los delegados y asesores para llevar la causa. En fecha 2 de julio del año 2002, la Secretaría de la Corte notifica al Estado paraguayo y a los representantes del señor Ricardo Canese acerca de la demanda. Los días 28 y 29 de abril del año 2004, la Corte recibe en audiencia pública las declaraciones de los testigos y los dictámenes de los peritos propuestos por la Comisión Interamericana y por los representantes de la presunta víctima. Además, ese mismo día, la Corte escuchó los alegatos finales orales de las partes. El 28 de mayo del año 2004, la Comisión y el Estado paraguayo presentaron sus alegatos finales escritos. De la misma manera lo realizaron los representantes de la presunta víctima el 29 de mayo del año 2004, cuyos anexos fueron recibidos en fecha 3 de junio de ese mismo año. Para analizar la violación del artículo 13, la Corte consideró 3 aspectos del artículo. La Corte ha indicado que la primera dimensión de la libertad de expresión no se agota en el reconocimiento del derecho a hablar o escribir, sino que comprende además inseparables el derecho a utilizar cualquier medio apropiado para difundir el pensamiento. Segundo, la Corte tuvo en cuenta que las relaciones presenciales en las que participó el señor Canese en el marco en las cuales realizó sus declaraciones formaba parte de un importante proceso de democratización en el Paraguay. Tercero, la importancia de libertad de pensamiento y expresión en el marco de una campaña. El tribunal considera indispensable que se proteja y garantice el ejercicio de la libertad de expresión en el debate político, que proceda a las elecciones de las autoridades estatales que gobiernan un Estado. Es preciso que todos puedan cuestionar e indagar sobre la capacidad de los candidatos,
así como discernir y confrontar sus propuestas y opiniones de manera que los electores puedan formar su criterio para votar. Para el análisis de la violación del artículo 22 de la Convención Americana, la Corte ha considerado tres principios fundamentales: los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad. Con respecto al principio de legalidad, la Corte ha constatado que no se encuentra en ningún artículo del Código Procesal Penal paraguayo de 1890 una medida cautelar que consista en la restricción para salir del país sin autorización previa. Por ende, esta medida no observaba el principio de legalidad. Así también, con respecto al principio de necesidad, la Corte concluyó que esta medida no era necesaria en una sociedad democrática. Y con respecto al principio de proporcionalidad, la Corte concluyó que esta medida era desproporcional, puesto que esta medida duró más de 8 años en perjuicio del señor Canese. Así, la Corte concluyó que el Estado violó el artículo 22 de la Convención Americana sobre el derecho de circulación y de residencia. Con respecto a los plazos razonables contemplados en el artículo 8.1 de la Convención Americana, el Tribunal estableció que se debe tener en cuenta 3 puntos claves para la determinación de dicha razonabilidad, siendo así como punto 1 la complejidad del asunto, en el cual en materia probatoria y proceso penal no revistió gran complejidad. Punto 2, la actuación de las autoridades judiciales, en el cual se comprueba que las mismas no actuaron con debida diligencia y celeridad. Y como punto 3, la actividad procesal del interesado, en el cual se comprueba que Ricardo Canese ha presentado diversos recursos en el ejercicio de sus derechos. En el presente caso se encuentra demostrado que el proceso penal seguido en contra de Ricardo Canese no le permitió la comparecencia de otros peritos y testigos que pudieran arrojar luz sobre los hechos. Así también, su defensa consistió en repetir ante los tribunales que sus acusaciones no fueron dirigidas a los querellantes, sino más bien a Wasmursi, en el marco de la campaña electoral que estaban realizando en España. Los tribunales presumieron el dolo del señor Canese y por ello exigieron que el mismo desvirtuara la existencia de la intención dolosa. De esta manera, el tribunal no respetó la presunción de inocencia del imputado. En el presente caso, la comisión y los representantes alegaron que el Paraguay no aplicó al señor Canese la norma más favorable que entró en vigencia el 26 de noviembre de 1998, después de haber sido emitido su sentencia el 4 de noviembre de 1997. Con respecto al principio de legalidad en el ámbito penal, la Corte señala que existió ambigüedad en la formulación de los tipos penales que generaron dudas y estas mismas dudas abrieron campo al libre arbitrio de la autoridad. Con el principio de irretroactividad de las leyes desfavorables, el Estado tiene prohibido ejercer su poder punitivo para aplicar retroactivamente leyes que no favorezcan al condenado. A pesar de los recursos planteados por el señor Canese para la revisión de su sentencia, esto no fue tomado en consideración por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ni tampoco por el juez, a pesar de que era su competencia. Con esto se comprueba que el Paraguay violó durante un periodo aproximado de 4 años el artículo 9 de la Convención en concordancia con el artículo 1.1 de la misma. La Corte Interamericana de los Derechos Humanos por unanimidad declaró que el Estado violó los artículos 8, 9, 13, Convención Americana de los Derechos Humanos. Así también, la Corte dispuso que el Estado debía pagar la cantidad de $35.000 por concepto de indemnización del daño inmaterial. Así también, el Estado debía pagar el monto total de $5.500 en concepto de costas y gastos y publicar la sentencia íntegra en un diario de circulación nacional y en el diario oficial. La importancia de este caso reside en que el caso Ricardo Canese contra el Estado paraguayo es el primer caso contra Paraguay que llega ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así también, este caso expande el derecho a la libertad de pensamiento y expresión y reafirma su importancia en el contexto electoral y su necesidad en una sociedad democrática. Este trabajo fue realizado en la Cátedra de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional del Este.
Muchas gracias.